embusteros, malas bestias, panzas holgazanas, borrachos, insolentes, infiables. Pero no solamente lo había dicho Epiménides, no solamente lo estaba citando Pablo. Había también otro autor antiguo que decía con respecto a los cretenses que eran personas llenas de avaricia. Él decía, los cretenses de manera innata están llenos de avaricia, como nadie en la vida jamás lo estará. Y desde luego, quien dice esto es Polibio, otro griego, refiriéndose a los amigos cretenses. Él dice, la avaricia de los cretenses es tal que justifican cualquier forma de hacer dinero. Ellos se las inventan en el aire, con tal de sacarle los chavos a la gente. Ellos engañan si tienen que engañar, ellos matan si tienen que matar, ellos mienten si tienen que mentir. No importa, ellos tienen una consigna, hacer dinero. Y para hacer dinero, ellos hacen lo que sea necesario hacer. De hecho, los griegos, que son especialistas en lenguaje, inventaron una palabra. Y cada vez que los griegos hablaban de mentir, y cada vez que los griegos hablaban de estafar, y cada vez que los griegos hablaban de engañar, utilizaban la palabra cretisein. ¿Qué fama tenían los cretenses? ¿En qué lío se había metido Tito? Qué grande era su responsabilidad. Qué grande era su desafío. Pero no solamente Polibio hablaba de sus conciudadanos cretenses de esta manera. Había otro de los 7 sabios, y este, anterior a los primeros 2, se llamaba Calímaco. Y Calímaco decía que los cretenses eran los más grandes embusteros. Y mire por qué razón Calímaco decía que los cretenses eran grandes embusteros. Porque ellos tenían un himno a Zeus. Y en el himno que ellos le cantaban a Zeus, ellos decían que Zeus era inmortal, el rey de los dioses inmortal. Pero ¿sabe algo? Los cretenses habían hecho una tumba para Zeus. Entonces Calímaco, indignado, decía, mira, esta gente llega al colmo de la mentira. Esta gente llega al colmo de la desfachatez. Que por un lado cantan que nuestro Dios Zeus es inmortal, que nuestro rey Zeus es inmortal, y a la misma vez levantaron una tumba para cuando Zeus se muera. A Tito probablemente le tocó la labor de obispado en el lugar menos deseado. A Tito le tocó el gran reto de evangelizar en un lugar muy parecido a Nínive. A Tito le tocó llevar el evangelio y afirmar la experiencia de la fe y declarar las verdades de la fe en un lugar altamente cuestionable en términos de respuesta al evangelio. Tan es así que Pablo le dice a Tito
de la única manera que el Evangelio puede ser eficaz allí es que tú consigas entre los cretenses, si Homero dice verdad, que había 100 ciudades, es que tú consigas entre los cretenses 100 ancianos, que cada uno levante una obra en esa ciudad, pero que tengan cualidades extraordinarias en términos de compromiso cristiano, en términos de moralidad cristiana, en términos de integridad cristiana. Óigame, y yo me imagino que cuando a Tito le llegó esta carta, ¿cómo se puede conseguir 100 cretenses ancianos que puedan cumplir los requisitos de la fe? Cuando la opinión que tiene la sociedad de los cretenses es la peor que pudiera tenerse sobre cualquier hombre en la faz de la tierra. Si ya Epiménides había dicho lo bajo que eran los cretenses, si ya Polibio había dicho lo bajo que eran los cretenses, si ahora Calímaco afirma y declara lo bajo que son los cretenses, ¿cómo es posible que a Pablo todavía se le ocurra pensar que la tarea de Tito es llegar allí, establecer una iglesia en cada ciudad y buscar a un hombre cabal para que represente la causa del Evangelio de Jesucristo en aquel lugar? Yo creo que cuando Tito leyó esta carta tendría que estarse rascando la cabeza. Y no es desconocimiento. Fíjense que el autor de la carta no está en desconocimiento. El autor de la carta sabe lo que está sucediendo allí. El autor de la carta sabe el problema que allí acontece. El autor de la carta sabe la opinión que el mundo tiene de los ciudadanos de Creta. Y les dice, después del gran desafío, y yo sé, Tito, yo sé lo que la gente piensa de la gente que tú vas a ministrar. Yo sé que piensan que son embusteros, que son malas bestias, que son panzas holgazanas. Yo sé que piensan que son inmorales. Yo sé que piensan que son capaces de quitarle del bolsillo el dinero a cualquiera. Pero ese verso 12 a mí me detuvo. A mí me detuvo. Porque Pablo le está diciendo a Tito aquí lo siguiente: mira, Tito, serán todo lo que sean, pero no se pueden abandonar a la suerte. Serán todo lo que sean. Las sociedades circunvecinas pensarán de ellos lo peor, pero a fin de cuentas ellos no se pueden abandonar. Serán lo que sean. Las ciudades circunvecinas pensarán de ellos como escoria, como lo más bajo, como lo más sucio, como lo más vil. Pero ¿sabes algo? Ellos todavía tienen remedio. Son malos y todo el mundo lo sabe. Son perversos y todo el mundo lo conoce. Son inmorales y todas las ciudades circunvecinas lo afirman. Pero ¿sabes algo, Tito? Tu deber y tu responsabilidad será convertirlos. Y eso sí me detuvo a mí. Eso sí me impactó a mí. ¿Qué hacemos con la gente perversa? ¿Qué hacemos con la gente mala? ¿Qué hacemos con el delincuente? ¿Qué hacemos con aquel que entendemos que su moral no llega a nuestro tobillo? ¿Lo marginaremos? ¿Lo echaremos para un lado?
a desahuciar? ¿Le diremos que nació para condenación y para el infierno? ¿Diremos de ellos como decían de nosotros los gentiles, los judíos, que son meramente carbón para el infierno, para que arda más cuando ellos caigan allí? O llana y sencillamente descubriremos el desafío bíblico, el desafío evangélico. Serán todo lo que sean, pero no se pueden abandonar a la suerte. Ellos tienen remedio, son malos y todo el mundo lo sabe, pero la responsabilidad es ir a convertirlos. Y a mí me encanta porque nosotros, y me van a disculpar, ¿verdad? Me van a disculpar, pero nosotros hemos tomado el mandato de Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no hemos entendido con perfecta claridad lo que implica predicar. Predicar no es decirle al pecador, Dios te ama. Predicar no es decirle al pecador, Jesucristo viene pronto. Predicar no es decirle al pecador, a Dios no le gusta tu pecado. Predicar es introducir el mensaje que traiga al corazón convicción y arrepentimiento. En estos días pasados partió a la presencia del Señor tal vez uno de los hombres que más impacto creó en la nación americana con su ministerio, David Wilkerson. Este hombre, en la década del 70, leyendo el periódico en un pueblito donde él era pastor, leyendo el periódico, supo de las noticias angustiosas y dolorosas que sucedían en la ciudad de Nueva York. Con todos los hombres, con toda la gente que había ido a emigrar a aquel lugar. Y leyó sobre las gangas, y leyó sobre la violencia, y leyó sobre los atropellos sociales que habían, y leyó sobre una ganga en particular que era un dolor de cabeza a la ciudad. ¿Y sabe qué hizo? Decidió salir de su pueblito y de su zona cómoda para entrar a la jungla de Nueva York y allí encontrarse con aquellos jóvenes. Su primera experiencia como predicador, ¿sabe cuál fue? Una pela. Si a mí tal vez me la hubieran dado, yo le hubiera dicho al Señor, bueno, ya yo vine, prediqué y mira el resultado, ya yo cumplí. Porque a veces pensamos que la predicación del Evangelio es como cumplir. Eso era precisamente lo que estaba en la mente de Jonás. ¿Sabía usted que Jonás tenía en su mente cumplir? Ahora voy y le digo a los ninivitas que viene un juicio, que viene un mal sobre esta ciudad, y mientras yo esté predicando, cruzo los dedos. Y yo les digo a los ninivitas, se tienen que convertir, pero acá con los dedos cruzados, que no se conviertan nada. Y cuando yo termine de predicarles, entonces ellos van a decir, no nos interesa tu Dios ni tu mensaje, y yo digo, ya yo cumplí, y me voy. Y el juicio les cae encima, y Dios los aniquila a todos, y nos salvamos de los ninivitas. La proclamación del Evangelio no es un cumplido. La proclamación del Evangelio es procurar que el corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Claro, hay personas que dicen, pero pastor, es que, mire, eso de estar encima de una persona, mire, eso es hasta una falta de respeto. Claro, si no tienes nada que decir, probablemente sí.
Pero mire qué falta de respeto cometió David Wilkerson sobre el líder de la ganga en Nueva York. Después de la pena, salió a buscarlo de nuevo. Y el hombre, el muchacho aquel, se le paró de frente, el puertorriqueño Nicky Cruz se le para de frente y le dice: ¿qué? ¿Quieres otra más? No es suficiente la que yo te di. Es que tú quieres que yo te parta en pedacitos. ¿Y saben cuál fue la respuesta que él le dio? Si me picaras en cantito, cada pedacito de mí te diría que Cristo te ama. Amén. Gloria a Dios. Con el primer sermón no provocó nada, pero cuando le dijo que cada pedazo de su cuerpo estaba dispuesto a decirle del amor de Dios, aquello le estremeció, y como consecuencia de ello, entonces vino rendido a los pies de Jesucristo. Querido, yo quiero desafiarte en esta mañana, y te quiero desafiar precisamente como resultado de ese verso 12, como resultado de lo que el apóstol San Pablo le dice a Tito. A Tito le ha tocado, oiga, tal vez la peor tarea. Como obispo le ha tocado la tarea más difícil: ir a ministrar como obispo a una ciudad donde la opinión de los malos es perversa contra los cretenses. Pero Pablo le dice a Tito: tu deber no puede ser abandonarlos. Tu deber no puede ser decir: yo vengo aquí a cumplir, para que no tengan excusa, porque son malos y todo el mundo sabe que son malos. No, tu deber es convertirlos. Tu deber es hacer que la palabra de gracia, la palabra de amor, entre al corazón de ellos. Eso es la gran comisión. La gran comisión no es cumplir con un sermón. La gran comisión es hacer que el que escucha venga a los pies de Jesucristo. Amén. La gran comisión no es decir: bueno, nosotros cumplimos, si ellos no se convierten. No. La gran comisión es entender que la iglesia es poseedora de la verdad más grande, del poder más autoritario, de la fuerza más avasalladora, y por ende, siendo la iglesia poseedora de lo más grande, al Dios del cielo en su gracia le ha placido que el hombre más malo y el pecador más bajo pueda ser alcanzado por el poder de su gracia. Desde luego, esa gran comisión es la que debe estar en el corazón de cada cristiano, en el corazón de cada creyente. ¿Cuántas veces no se nos ha zafado decir que nuestra juventud está perdida? ¿Cuántas veces no se nos ha zafado decir que nuestra nación está perdida? ¿Cuántas veces no se nos ha zafado y hemos dicho que nuestros políticos están todos perdidos? ¿Cuántas veces no se nos ha zafado y hemos dicho que nuestros artistas están perdidos? ¿Cuántas veces no se nos ha zafado y hemos dicho que nuestra ciudad está perdida? Porque escuchemos al apóstol decirnos lo siguiente: ellos serán todo lo que tú quieras decir de ellos. Ellos serán todo lo que en epíteto tú quieras ponerle. Pero ¿sabes algo? No los puedes abandonar a la suerte. Ellos tienen remedio. ¿Ha tenido usted alguna vez un objeto que ama a punto de prescindir de él porque se dañó, porque se deterioró? Yo tenía un cuadrito, un instrumento musical que le tengo mucho cariño, y se me deterioró al máximo.
y lo llevé al luthier. Y desde luego, el luthier, para validar su capacidad y su gran destreza y su gran habilidad, empezó a decirme lo difícil que estaba la reconstrucción de él. Miró la tapa y me dijo: esa tapa está ovalada. Metió la mano por dentro del instrumento y me dijo: todos los palitos de adentro están todos descompuestos. Miró el brazo y me dijo: muchacho, eso está como el 19 del Ares, con más curvas no puede tener. Déjamelo ahí. Le digo: oye, pero déjamelo ahí, no me dices nada. Dime si tú puedes hacer algo por él. Y entonces, como buen amigo, me miró y me sonrió y me dijo: ¿sabes algo? Podrá estar así de malo, pero en mis manos tiene remedio. 3 meses después me llamó y lo colocó entre unos 25 o 30 cuadros que tenía ya listos. Y me dijo: busca tu cuadro que está ahí. Le digo: ¿pero cuál? Me dice: entre esos 25 que están ahí, nuevos, ahí está tu cuadro, búscalo. Y yo no lo encontré. Y él, riéndose, extendió la mano y lo sacó. Y me dijo: te lo dije, yo lo iba a poner como nuevo. ¿Sabes algo? La vida de ese irresuelto que tú conoces, la vida de ese muchacho perdido que tú ves en el barrio, la vida de ese muchacho perdido que tú tienes en la escuela como estudiante, la vida de ese muchacho y de esa muchacha perdida que tú ves en tu comunidad, la vida de ese muchacho y de esa muchacha perdido que tú ves en el medio ambiente en el que interactúa y piensas que es lo más vil, y piensas que es lo más malo, y piensas que es lo más pecador y lo más pecadora. ¿Sabes algo? Esa vida, dice el apóstol San Pablo, será todo lo que tú quieras decir que es, pero esa vida tiene remedio. Y tu tarea y tu deber es convertirlo, no predicarle, es convertirlo. No es hablarle del Señor para tú salvar tu responsabilidad. Yo salvo mi responsabilidad. No salves ninguna responsabilidad así. A Dios no le gusta que tú seas como Jonás. No salves tu responsabilidad de esa manera. Salva tu responsabilidad sintiendo que tú eres heredero y eres depositario. Si Dios te alcanzó a ti, si su gracia te alcanzó a ti, si su misericordia te alcanzó a ti, si su perdón te alcanzó a ti, ahora tú eres depositario de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios para la vida de otros. Ve a convertirlo.